A las 6:30 del 1 de marzo de 1943, el mayor Edner estaba de pie en la pista de coral empapada por la lluvia en Port Moresby, observando a sus tripulaciones de bombarderos B-25 Miche prepararse para una misión que el alto mando ya había calificado de imposible. 31 años, 72 misiones de combate, 0 barcos hundidos. Los japoneses habían enviado desde Ravalo 8 transportes de tropas y 8 destructores, con casi 7,000 soldados a bordo, para reforzar su guarnición en Ley. La inteligencia estadounidense había interceptado la salida de los convoys. Cada transporte que llegaba a Ley significaba que los aliados tendrían que desenterrar otra división de la jungla a base de sangre. El problema del NER era simple. El bombardeo tradicional desde 10,000 pies daba a los barcos demasiado tiempo para maniobrar. Los capitanes japoneses observaban cómo los bombarderos estadounidenses ganaban altitud, calculaban la trayectoria de las bombas y desviaban sus naves para evitar las zonas de impacto. Los bombarderos B-7 de la Quinta Fuerza Aérea llevaban 8 meses intentando atacar los convoys japoneses. Tasa de aciertos, 3%. La mayoría de las bombas explotaron inofensivamente en el océano vacío mientras el barco seguía su rumbo. Las matemáticas eran brutales. Una bomba de 1000 libras lanzada desde gran altitud tardó 37 segundos en llegar al agua. En esos 37 segundos, un destructor que viajaba a 30 nudos cubrió 380 yardas, más de 3 campos de fútbol. El bombardero apuntó hacia donde estaba el barco. La bomba cayó donde antes estaba el barco. Lner lo había visto suceder misión tras misión. Los bombarderos regresaban con fotografías perfectas de los bombardeos, que mostraban patrones de bombardeo muy cerrados alrededor de los barcos. A su alrededor, nunca sobre ellos. Los equipos informaron de impactos directos que resultaron ser impactos cercanos. Los japoneses continuaron navegando. Las pérdidas de bombarderos estadounidenses siguieron aumentando. Su escuadrón había perdido 4 aviones el mes pasado intentando atacar convoys. 40 hombres. Los japoneses derribaron bombarderos de gran altitud con precisión metódica. Sus artilleros tuvieron tiempo de seguir la aproximación, calcular la ventaja y rodear la formación con fuego antiaéreo. Para cuando cayeron las bombas, la mitad del escuadrón estaba ardiendo. El general George Kenney, comandante de la Quinta Fuerza Aérea, había propuesto algo que sonaba descabellado a todos los pilotos que lo oyeron. Haz rebotar la bomba sobre el agua como si fuera una piedra plana. Vuela a 50 pies de altura. Suelta la bomba a 300 yardas de distancia con una espoleta de retardo de 5 segundos. Deja que el impulso lo lleve hacia el casco del barco. La bomba rebotaría 1 o 2 veces antes de detonar al contacto o justo debajo de la línea de flotación. Los teóricos afirmaron que funcionaría. Los pilotos dijeron que fue un suicidio. Volar un bombardero bimotor a 50 pies sobre las olas del océano directamente hacia un barco repleto de cañones antiaéreos violaba todos los instintos de supervivencia que Lner había desarrollado. Los destructores japoneses portaban cañones principales de 127 milímetros, ametralladoras de 25 milímetros y docenas de armas más ligeras. Todos ellos podían rastrear un bombardero a esa altitud. Un impacto certero en el motor, y el B-25 daría vueltas de campana en el mar antes de que la tripulación pudiera pestañear. El alto mando había prohibido esa táctica en 2 ocasiones. Demasiado peligroso, demasiado experimental, no probado. La solicitud del NER para practicar el bombardeo con bombas de superficie había sido denegada en diciembre y nuevamente en enero. La respuesta oficial lo calificó de temerario desprecio por el equipo y el personal. Las tripulaciones aéreas debían centrarse en tácticas probadas para vuelos a gran altitud. Pero las tácticas de gran altitud no hundían barcos. Si quieres ver cómo resultó el experimento de bombardeo de saltos del NER, dale al botón de me gusta. Nos ayuda a compartir más historias olvidadas de la Guerra del Pacífico. Suscríbete si aún no lo has hecho. De vuelta al NER. Lner se dirigió a la tienda de operaciones y extendió fotografías de reconocimiento sobre la mesa de planificación. El convoy japonés había sido avistado al amanecer, navegando hacia el sureste a través del mar de Bismarck. 8 transportes pesados en 2 columnas, destructores protegiendo los flancos. Cada barco iba repleto de soldados, artillería y munición.
Si esos transportes llegaban a Ley, la guerra en Nueva Guinea se prolongaría durante otro año. Tuvo una idea que o bien reivindicaría la fe de Kenny en los ataques a baja altitud o provocaría la muerte de 60 tripulaciones aéreas estadounidenses antes del almuerzo. El convoy pasaría a distancia de ataque a las 9. 3 horas para prepararse, 3 horas para enseñar a sus pilotos a volar como nunca antes lo habían hecho. Ner llamó a los jefes de su escuadrón a la tienda y les explicó el plan que tenían prohibido practicar. El B-25 Michei no fue diseñado para lo que Ner pedía. El bombardero había sido construido para alcanzar objetivos desde altitud media con una aproximación de bombardeo nivelada. Sus dos motores ciclónicos derechos podían impulsarlo a 300 millas por hora en vuelo nivelado. Pero esa velocidad no significaba nada si los artilleros japoneses tenían 30 segundos para seguir la aproximación. La modificación de Kenny lo cambió todo. Los mecánicos de la Quinta Fuerza Aérea habían retirado el puesto del bombardero en la nariz e instalado 8 ametralladoras calibre 50 apuntando hacia adelante. 4 en el morro, 4 en ampollas en los laterales del fuselaje. El Bell-25 se había convertido en una plataforma de artillería volante capaz de disparar 200 proyectiles por segundo contra un objetivo. La teoría era simple. Supriman los cañones antiaéreos del barco con fuego de ametralladora durante la aproximación. Dals a los artilleros un motivo para agacharse. Hacer que elijan entre devolver el fuego y sobrevivir. Ner había visto a los mecánicos atornillar las armas a su avión 3 semanas antes. La modificación añadió 1.200 libras. Desplazó el centro de gravedad hacia adelante. Transformó su bombardero en algo intermedio entre un avión de ataque y un caza de ataque marítimo. Algo que nunca antes había existido. Los ensayos se habían realizado en secreto. Kenny había encontrado un barco hundido llamado Prut, un vapor de 4.700 toneladas que había encallado en el arrecife Nate, cerca de Port Moresby, en 1924. El casco oxidado yacía medio sumergido, un objetivo perfecto. Las tripulaciones del Ner realizaban vuelos de práctica al amanecer y al atardecer, cuando la luz era escasa y había pocos observadores. Aprendieron a rozar las crestas de las olas a 270 millas por hora. Aprendieron a sincronizar el lanzamiento de la bomba. Aprendieron lo que sucede cuando te equivocas. El teniente Jacques Faucet se equivocó el 16 de febrero. Llegó demasiado alto, a 70 pies en lugar de 50. La bomba rebotó 2 veces, pasó por encima de la prueba por completo y detonó a 300 yardas más allá de los restos. El bombardero de Faucet, el sargento Mike Russo, había recalculado. Punto de liberación más bajo, más rápido, más cercano. En la siguiente pasada, Faucet alcanzó los 45 pies. La bomba rebotó una vez y se estrelló contra el casco del Proof justo debajo de la línea de flotación. Justo donde estaría el pañol de municiones de un barco, justo donde una sola bomba podría detonar 1.000 toneladas de munición y partir un destructor por la mitad. Pero la prueba no fue que respondió al fuego. Ner extendió las fotos de reconocimiento sobre la mesa de reuniones y señaló el transporte principal, de 800 pies de largo, con un desplazamiento de 10,000 toneladas, capaz de transportar 1.500 soldados, el buque insignia del convoy. Todos los oficiales presentes en la tienda sabían lo que estaba en juego. Los refuerzos japoneses habían convertido Buna en una pesadilla de 6 meses que había costado 5,000 bajas aliadas. Ley estaría peor si esos transportes descargaran. Las matemáticas del bombardeo rasante requerían una precisión que la mayoría de las tripulaciones de bombarderos nunca habían intentado. Altitud de aproximación 50 pies sobre el agua. Velocidad de aproximación 270 millas por hora. Punto de lanzamiento a 300 yardas del objetivo. Ángulo de trayectoria de la bomba 8 grados. Retardo de encendido 5 segundos. Si fallara cualquiera de estas variables, la bomba o bien pasaría por encima del barco, detonaría antes de tiempo o impactaría contra el agua en un ángulo incorrecto y se hundiría sin detonar. Ner asignó a cada piloto un objetivo específico. Transporte 1 a través del transporte 8. Destructores como objetivos secundarios si los transportes ya estaban en llamas.
Ningún bombardero atacaría dos veces el mismo barco. Máxima eficiencia, máxima destrucción. Un pase, una bomba, una oportunidad. Las tripulaciones salieron en fila hacia sus aviones a las 7. 54 hombres en 9 B-25. Detrás de ellos, 13 cazas de proa de la Real Fuerza Aérea Australiana ametrallarían primero el convoy, suprimiendo el fuego antiaéreo. Sobre ellos, 16 bombarderos B-7 bombardearían desde gran altitud, obligando a los barcos japoneses a maniobrar y rompiendo sus formaciones. Los cazas P-38 Lightning mantendrían ocupados a los Zero japoneses a gran altitud, pero el golpe final vendría de los 9 bombarderos del ERA 50 pies. Subió a su avión a las 7:15. Su copiloto, el teniente Tom Benz, ya estaba repasando la lista de verificación previa al vuelo. El bombardero, el sargento Carl Walsh, estaba revisando el mecanismo de liberación de la bomba por cuarta vez. Nadie habló. Toda la tripulación había volado junta durante 9 meses. Sabían lo que significaba una aproximación de 50 pies. Conocían las probabilidades. Lner arrancó el motor de babor, luego el de estribor. Los ciclones adecuados se asentaron y retomaron su rugido familiar. A su alrededor, otros 8 B-25 estaban preparándose para el arranque. La formación despegaría en grupos de 3. El vuelo de Lner primero. Manténgase agachado sobre el agua durante todo el trayecto. El radar japonés no podía detectar aeronaves por debajo de los 100 pies. La sorpresa era su única ventaja. A las 7:45, Lner soltó los frenos e inició su carrera de despegue. A las 9:30, sabría si la teoría de Kenny funcionaba o si simplemente había llevado a todo su escuadrón a una masacre. El vuelo hasta el mar de Bismarck duró 90 minutos. Lner mantuvo su formación a 30 pies sobre el océano, lo suficientemente baja como para que las salpicaduras de las crestas de las olas ocasionalmente le salpicaran el parabrisas. Los B-25 volaban en una formación en V poco densa. Cada aeronave estaba separada por 200 yardas. Lo suficientemente cerca como para mantener contacto visual. Lo suficientemente lejos como para que una sola ráfaga de fuego antiaéreo no pudiera derribar 2 bombarderos. Silencio radiofónico. Los japoneses monitorizaban todas las frecuencias. Una sola transmisión y el convoy sabría que los bombarderos estadounidenses se aproximaban. La sorpresa valía más que la coordinación. Lner miró su reloj. 8:30. El convoy debería estar a 60 millas al noreste, navegando a 12 nudos hacia el estrecho VTZ. Tal y como estaba previsto, según el informe de reconocimiento matutino, el océano que se extendía debajo estaba vacío. Ni olas con espuma, ni patrulleras japonesas, solo un mar azul infinito que se extiende hasta el horizonte en todas direcciones. Volando tan bajo, Lner no podía ver más allá de 5 metros. El convoy podría estar en cualquier parte. Su sistema de navegación tenía que ser perfecto. Con una desviación de 5 grados en el rumbo, habrían fallado el blanco por completo. Si los destructores se acercaran al convoy desde un ángulo incorrecto, tendrían tiempo de apuntar con sus cañones principales. A las 8:52, Lner avistó humo en el horizonte. Humo de escape negro de diésel procedente de 16 barcos que navegaban en formación. Pulsó el micrófono de garganta una vez. Haz clic en la señal para la formación Titán. Sus compañeros respondieron con un solo clic. Control de la disciplina radiofónica. El convoy se fue formando a medida que se acercaban. 2 columnas de transportes, 4 barcos por columna. Los destructores formaron una pantalla protectora a 2 millas por delante y en ambos flancos. Lner contó las posiciones de los cañones del destructor más cercano. 6 torretas principales, docenas de armas menores. Todas las armas estarían siguiendo su aproximación una vez que aparecieran en el horizonte. A las 08:57, los cazas de proa entraron en acción. Lner observó desde 3 millas de distancia cómo 13 aviones australianos se lanzaban en picado sobre el convoy desde el noreste.
Sus cañones de 20 milímetros acribillaban las cubiertas de los destructores. Las estelas trazaron arcos sobre el agua. Los cañones antiaéreos japoneses apuntaron hacia la nueva amenaza. Exactamente como estaba previsto. Los cazas de proa no estaban allí para hundir barcos. Su función era hacer que los artilleros miraran en la dirección equivocada. 30 segundos después, los B-7 llegaron a 10.000 pies. Ner vio abrirse las puertas del Bombay. Las bombas caían hacia el convoy. Los barcos japoneses iniciaron maniobras evasivas, virando bruscamente a babor y estribor. Las columnas se desmoronaron. Se incrementó el espaciado. Los destructores aceleraron hasta alcanzar su máxima velocidad, con espuma blanca formando olas a sus popas. Confusión. Perfecto. Ner redujo la potencia y descendió a 40 pies. Su velocidad aérea disminuyó a 260 millas por hora. Walsh, su bombardero, iba indicando las distancias. 4.000 yardas, 3.800, 3.600. Ahora cada barco del convoy era claramente visible. Ner eligió su objetivo, el segundo transporte de la columna de babor, de 700 pies de eslora, que flotaba bajo en el agua y estaba completamente cargado. Su bomba impactaría en medio de los barcos, justo donde los compartimentos de tropas estaban repletos de soldados. El destructor del flanco izquierdo los avistó. Ner vio destellos de disparos. Los primeros proyectiles se arquearon hacia su formación. Demasiado alto. Los artilleros japoneses estaban acostumbrados a rastrear bombarderos a gran altitud. Todavía no se habían adaptado a una aproximación de 50 pies. A 2.000 yardas, Ner abrió fuego. Las 8 ametralladoras de calibre 8 fueron martilladas. Los trazadores caminaron sobre la superestructura del transporte. El cristal se hizo añicos. El metal chispeó. Los hombres en cubierta se tiraron al suelo o se lanzaron al agua para ponerse a cubierto. La represión estaba funcionando. Las dotaciones antiaéreas no podían responder al fuego mientras las balas a medio introducir atravesaban sus posiciones a una velocidad de 800 disparos por minuto. 1.200 yardas. Los compañeros del Ner se estaban dispersando. Cada bombardero alineándose con su objetivo asignado. La formación se fragmentaba intencionadamente. 9 bombarderos atacando 9 barcos simultáneamente. Los defensores no tienen tiempo para cambiar de dirección del fuego. No hay tiempo para coordinar una respuesta. 800 yardas. Los cañones principales del destructor volvieron a disparar. Esta vez, los proyectiles enmarcaron el vuelo del Ner. Izquierda, derecha. Lo suficientemente cerca como para sacudir la aeronave con una onda expansiva. La metralla rebotó en el fuselaje. «Ben, el copiloto», gritó, «daños». Disminución de la presión del aceite del motor de babor. Seguimos en números verdes. 600 yardas. El transporte llenaba el parabrisas del Ner. Pudo ver a los soldados en cubierta buscando refugio a toda prisa. Podía ver las ventanas del puente, podía ver a los artilleros del barco apuntando con sus armas hacia él. Todos sus instintos le gritaban que frenara, que trepara, que se alejara del muro de acero que se precipitaba hacia él a una velocidad de aproximación combinada de 300 millas por hora. 400 yardas. La voz de Walsh se abrió paso entre el rugido del motor. Bomba armada, lista para ser disparada. 300 yardas. Ner pulsó el botón de liberación de la bomba. Sintió como la aeronave se elevaba bruscamente al caer 1.000 libras. La bomba cayó hacia adelante, impulsada por la inercia. Cayó de frente al agua, rebotó una vez como una piedra plana y se dirigió disparada hacia el casco del transporte. Ner tiró con fuerza de la palanca de control y se subió detrás de él. El fusible de 5 segundos estaba en cuenta regresiva. La bomba detonó en la línea de flotación. Ner no vio la explosión. Escalaba con dificultad, su visión se llenaba de cielo, pero lo sentía.
La onda expansiva golpeó su avión como un golpe físico, levantando la cola y lanzando el B-25 hacia un lado. Ben luchó contra los controles. El altímetro giró pasando por 100 pies, 200, 300. Ner se arriesgó a echar una mirada hacia atrás. El transporte se estaba abriendo. Una columna de fuego y humo negro surgió de entre los barcos. El agujero se deformó. El metal chilló. Las explosiones secundarias se propagaron por la superestructura al detonar los depósitos de munición. El barco se escoró a babor, ya haciendo agua por el enorme agujero que se había abierto en su costado. Los soldados saltaban por la borda. Docenas de ellos, diminutas figuras abandonando un barco agonizante. Una bomba, a 15 segundos de su lanzamiento, provoca daños catastróficos. El bombardeo con bombas de mano funcionó. A la derecha del Ner, el bombardero del teniente Jacques Faucet estaba regresando de su propia pasada de ataque. Otro transporte ardía, con llamas que trepaban por su mástil delantero. A la izquierda, el capitán Vilayes acababa de desembarcar en un destructor. La bomba rebotó 2 veces e impactó debajo de la torreta de popa. La popa del destructor se elevó fuera del agua debido a la explosión interna. Cuando se estrelló de nuevo contra el suelo, toda la tercera parte trasera de la nave había desaparecido. El destructor comenzó a hundirse por la popa, hundiéndose rápidamente. 4 objetivos alcanzados en los primeros 90 segundos. El convoy japonés estaba sumido en el caos, pero los defensores se estaban adaptando. Un destructor situado en el flanco opuesto había girado para encarar a los bombarderos. Sus cañones principales dispararon en rápida sucesión. Los proyectiles avanzaron sobre el agua hacia el B-25 del teniente Tom Michei. El primer proyectil falló por 50 yardas, el segundo por 20, el tercero dio en el blanco. El avión de Michei se desintegró. La bomba situada bajo el fuselaje detonó al impactar. La explosión vaporizó al terrorista instantáneamente. Sin paracaídas, no hay supervivientes. 5 hombres que desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos. Ner observó cómo los escombros se esparcían por el agua. No hay tiempo para procesarlo. No hay tiempo para el duelo. El ataque aún continuaba. Los B-25 restantes intensificaron sus ataques. El teniente Carl Johnson se alineó en el transporte líder, el buque insignia del convoy. Su enfoque fue de manual. 50 pies, 270 millas por hora, ametralladoras disparando. La tripulación japonesa respondió al fuego con todo lo que tenía. Cañones de 20 milímetros, ametralladoras pesadas, incluso fusiles. El aire entre el bombardero de Johnson y el avión de transporte estaba repleto de trazadoras. El lanzamiento de la bomba por parte de Johnson fue perfecto. El arma rebotó una vez y atravesó el pasillo del transporte justo delante del puente. La espoleta de retardo le dio tiempo para penetrar profundamente en el barco antes de detonar. La explosión arrasó 3 cubiertas. Se desató un incendio en las bodegas de carga. Ner sabía lo que había en esas bodegas. Munición, proyectiles de artillería, bidones de combustible. El transporte se convirtió en un infierno.